IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Voces del Claustro, un programa del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días. Esto es Voces del Claustro, el programa semanal del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Con mucho orgullo lo decimos. Como siempre, soy su amiga Alma Sánchez Hernández y hoy tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros el doctor Hugo Morales Saldaña, que es el presidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y como habíamos quedado, ¿verdad? Vamos hoy a recibir, como lo estamos viendo en la pantalla, al maestro Adrián Polanco, que enseguida vamos a darle el micrófono al doctor Hugo Morales para que lo entreviste. Aprovechamos para agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante este espacio que nos permite comunicarnos con el público en general. Nuestras redes sociales, pues ya las conocen. No perdemos tiempo en repetirlas porque saben bien que el tiempo últimamente nos ha agobiado y esto de la pandemia nos ha reducido el tiempo de nuestro programa. Por lo tanto, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros queridos cibernautas. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que con motivo de esta contingencia de salud, pues el programa presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, ya no hacemos el corte para presentar las cápsulas del doctor Fernando Flores Trejo, que nos ilustraba en una forma muy interesante sobre la historia del posgrado, ¿verdad? Y sobre la historia de nuestra facultad. Bien, está teniendo algunos problemas de comunicación nuestro doctor Hugo Morales. Por lo tanto, le voy a dar la bienvenida. Ya no es necesario presentarlo, él es parte del equipo de este programa, al maestro Adrián Polanco, que siempre generosamente nos hace favor de compartirnos sus conocimientos. Buenos días, maestro Polanco. Ay, algo pasó con la transmisión. Parece que se salió ¿me salí o qué pasó? Bien, parece que tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya tenemos aquí nuevamente al maestro Adrián Polanco y al doctor Hugo Morales para que continuemos con nuestra transmisión abordando este interesante tema que quedó inconcluso y que ojalá el día de hoy el maestro Polanco pues le dé tiempo, porque de verdad el tiempo es muy, muy reducido. Buenos días, doctor Hugo Morales. Bueno, vamos a empezar entonces. Maestro Polanco, bienvenido otra vez y gracias por haber aceptado compartir con nosotros nuevamente en este programa y continuar con el tema. Le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, muy buen día. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente bien. Parece que por ahí hubo un problema técnico en algún momento, pero ya estamos aquí nuevamente. Ok, bueno,
Eh, Vamos, entonces, me perdí un poquito de la introducción, en qué términos va a ser la dinámica. Ok. Ajá. Bueno, parece que ya está conectado el doctor Hugo Italo Morales. Hugo, ¿ya nos escuchas? Claro que sí. Perfecto. Pues vamos a dar continuidad el día de hoy al tema interesante tema y valiosísimo tema que maneja en forma, bueno, de maravillosa el maestro Adrián Polanco, que ya no hicimos presentación de él porque por el tiempo y porque les decía al público en general que él es parte de casi de nuestro equipo de producción, porque él siempre está pendiente y participa con nosotros. Entonces, él va a dar continuidad al tema. Por esa razón lo invito a que inicie. Ok, un segundito, es que estoy teniendo problemas aquí en mi casa en que se fue la luz, pero ya, me parece que ya puedo entrar desde la computadora, a ver si ahorita me dan el acceso. Mientras les comentaba, la vez pasada estuvimos analizando algunos aspectos sobre una propuesta para una teoría de una teoría legal desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos referente a la libertad de expresión. Motivo por el cual parte del estudio que realicé iba enfocado a ver algunas resoluciones paradigmáticas que ha emitido la Corte. Si mal no recuerdo, se platicó en aquel momento de las resoluciones que se conoce como el poema o hecho en Campeche, conocido como el poema del poeta maldito. Así es. Hasta ahí estábamos y estábamos analizando esta primera resolución que me parece a mí muy importante, muy trascendental, porque marca lo que creo que puede ser la tendencia de la Corte en estos aspectos de protección, propiamente de este derecho. En aquella ocasión, les decía, se le juzga a este personaje por publicar un poema en un periódico local en Campeche. El poema se llama La patria entre mierda. En virtud de publicar esta obra, a este personaje, Sergio Hernán Huitz Rodríguez, es perseguido y sancionado por el delito de ultrajes a los símbolos patrios, un delito establecido en el Código Penal Federal que hasta el día de hoy está vigente. Si ustedes recuerdan, hablamos de que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y propiamente en los principios que han sido emitidos para garantizar una libertad de expresión, una de las recomendaciones que se le ha dado a México en diversas ocasiones es despenalizar figuras que atenten a la libertad de expresión. Este caso en particular tiene algún tipo de trascendencia porque, si bien no es un delito grave, tuvo una repercusión. En aquella ocasión, los ministros José Ramón Cosío y Jesús Silva Mesa señalaron que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales para poder hablar de una nación democrática. La pluralidad del pensamiento debe de ser el faro y la base en la que se construya una democracia, y una democracia constitucional. Por lo que este derecho no debería de sufrir ninguna censura y mucho menos sanciones penales. El criterio de estos dos ministros en su momento, hoy ya no forman parte de la Corte, fue precisamente establecer que el derecho a la libertad de expresión es un derecho
absoluto. Así es. Pero en esta misma resolución, esta postura no tuvo el impacto adecuado, no tuvo el impacto suficiente declarada minoritaria. La postura mayoritaria en aquel momento la conformó la ministra Olga Sánchez Cordero, el ministro José de Jesús Gudillo Pelayo y el ministro Sergio Valls Hernández. Ellos manejaron una postura adversa, en el sentido de que esta actividad que realizó este escritor sí tiene un alto impacto hacia la sociedad, toda vez que con este poema puede hacer que las personas se sientan agraviadas, motivo por el cual no se puede permitir que mensajes que atenten en contra de los símbolos patrios sean publicados y difundidos. Parte de este debate, esta es una sentencia que ustedes la pueden consultar, está pública, y un debate muy interesante es lo que establece el ministro José de Ramón Cosío, que establece que no estamos discutiendo si la obra literaria en sí es una obra buena o mala, si tiene alguna trascendencia desde el plano de lo jurídico, o mejor dicho, desde lo estético, sino lo que se está discutiendo es si el mensaje puede ser o no censurado, acallado. La respuesta, ¿cuál fue? Que sí, que se puede acallar esta situación. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en aquel momento, este amparo declaró que es constitucional el artículo 191 del Código Penal Federal, que habla respecto de los ultrajes a los símbolos patrios. Si ustedes tienen la curiosidad de buscar este poema que fue, pues, podríamos decirlo, censurado, porque hay una sanción penal por publicarlo y darlo a conocer. Bueno, tanto para el autor, por dar a conocer este mensaje, que podemos estar o no de acuerdo con él. Pero creo yo que ya establecer delitos y sanciones penales al respecto, pues es un ataque a la libertad de expresión. Ustedes lo pueden revisar. Es un poema que la verdad no dice nada, que creo yo no dice algo tan fuerte que amerite cárcel. Pero aquí, nuevamente, la necesidad de establecer esta teoría para ver cuáles actos del habla, cuáles actos de expresión tienen que protegerse y cuáles deben de ser limitados. En este caso, Claro, es la primera pregunta que yo pongo en el panel, que me gustaría que nuestro auditorio se cuestione. ¿Qué es lo que debemos proteger y qué no? Porque es obvio, no puede haber una libertad absoluta. Debe de haber. Estoy completamente de acuerdo. Pero este es un primer momento. No sé si guste comentar algo, doctora, o continúo. Pues como tú atinadamente acabas de expresar, la libertad de expresión, pues es un derecho, pero nunca va a poder ser un derecho absoluto. Dicen los que de esto saben, ¿verdad? Que solo es una aspiración a que fuera un derecho absoluto, ¿verdad? Se dice que deja de ser derecho cuando daña algo que todos consideramos valioso, ¿no? Y ponen como ejemplo la incitación al odio racial, por ejemplo, que alguien exprese algo respecto a la incitación del odio racial, y se ha manejado que la censura a la libertad de expresión es de alguna manera
preservar la propia libertad de expresión, ¿no? La censura de alguna manera es un límite que preserva al mismo tiempo la libertad de expresión, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, la libertad de expresión no puede no puede ser irrestricta, ¿no? No puede ser irrestricta porque justamente, como tú pones este ejemplo del ultraje a una figura, a un valor patrio, dijéramos, esto, pues, de alguna manera daña algo que todos consideramos valioso. A lo mejor los mexicanos todavía tenemos ese sentido del nacionalismo, quizás, ¿no? Ese era mi comentario. Claro, pero reitero, sanciones penales, cárcel, habrá que analizar, y reitero, Sí, claro, habría que ponderar, ¿no? habría que leerlo, no sé, pero el tema que lo tenemos Claro. vigente, de ahí que sigo Exacto. con este recorrido histórico. Decía yo, tenemos muchas figuras que van encaminados a esta situación. Platicaba que el tema de la calumnia, la difamación, los delitos llamados contra el honor, regulados en los códigos penales, hemos tenido actualmente ya, bueno, no actual, desde hace como 10 años, una tendencia a despenalizarlos, quitarlos del campo penal y pasarlos al campo civil. Es decir, si una persona se siente difamada por una publicidad, por una expresión, pues que demande en la vía civil su reparación del daño moral, y si esto ocurre, pues le tendrán que pagar. Pero el tema de convertirlo en delito, recordemos, bueno, si vamos un poco a la historia, recuerden ustedes a los hermanos Flores Magón. ¿Qué les pasaba por publicar? Porque este tema del límite a la libertad de expresión, de qué cosa puede llamar al desorden público y a la subversión, va a ser muy subjetivo. Y hoy en día está muy vigente esta idea de seguir penalizando los llamados a cometer ilícitos o al desorden público. Yo solo digo, necesitamos estudiar, reglamentar, decir qué puede ser o no. No estoy diciendo que no exista, simplemente qué acto, porque vamos a ver que empieza a caber todo. Los asuntos que han llegado a la Corte referente a esta libertad de expresión, a mí me parecen asuntos pues no tan importantes en la esfera del campo jurídico. Aquí les acabo de platicar un caso de un poeta que hizo una publicación en un periódico local, ni siquiera a nivel nacional. El siguiente caso es el amparo directo en revisión 4865 del año 2018, que fue emitida la resolución hasta el 2019. Este amparo en revisión, la ministra ponente es Norma Lucía Piña Hernández. Estamos hablando que esta es una resolución pues, muy fresca. En términos de derecho podríamos decir que es reciente. ¿Qué ocurre o cuáles son los antecedentes de este caso? Es un caso que a mí me parece de relevancia, nuevamente en el plano de una teoría sobre la libertad de expresión. Se refiere a un joven, una persona que decide hacerse un tatuaje atrás de la oreja. Se tatúa una suástica o una cruz del movimiento nacional socialista, comúnmente conocido como una cruz nazi, un símbolo hitleriano. Él llega a trabajar, pasó sus entrevistas previas de trabajo, su filtro en recursos humanos, llega, se presenta, y el mismo día que está trabajando, a las pocas horas, lo llaman en recursos humanos y le dicen, ¿sabes qué? No puedes trabajar aquí porque tienes un símbolo antisemita. Y, es decir, ¿ya estaba contratado? ¿ya? Estaba contratado. Lo acababan de contratar. El primer día que llegó a trabajar, le dicen, cuando te hicimos tu entrevista de trabajo no nos dimos cuenta que tienes ese tatuaje. Y por lo tanto, te despedimos. ¿Por qué? Porque
Los compañeros dicen que no les gusta lo que ven y nuestros jefes o el dueño de la empresa es judío. Ante este hecho, él presenta una demanda civil, no laboral. Se va en la vía civil a una reparación del daño porque él se sintió discriminado. En la Ciudad de México existe una ley para prohibir la discriminación. El tema es que primera instancia emite una resolución, segunda llegan hasta el amparo y es atraído por la Corte. La resolución de la Corte, en este caso, emitida por la ministra que acabo de comentar, es interesante. Y nuevamente, se siguen sentando las bases para esta teoría de la libertad de la expresión. ¿Qué ocurre? Aquí se discute si tatuarse este símbolo puede ser o no un mensaje de odio. Un discurso de odio analiza esta resolución. Y vamos a entender aquí, creo yo, que todos estamos de acuerdo que límites a la libertad de expresión van a ser dos. El discurso de odio y el discurso discriminatorio. Estos discursos creo yo que sí deben de estar limitados. Habrá que ver en qué medida. Pero ¿qué debemos de entender por un discurso discriminatorio? En primer lugar, vamos a entender que el discurso discriminatorio es todo mensaje emitido a un auditorio que implica una forma de inferiorización mediante una asignación de jerarquía a las preferencias del emisor del mensaje, confiriendo a sus preferencias un rango superior. Estos son los elementos para hablar de un discurso discriminatorio. Este tipo de mensajes suelen caracterizarse por el señalamiento de características que a consideración del emitente del mensaje son inferiores o anormales en un grupo determinado. Y con ello van una serie de calificativos y valoraciones críticas relativas a la condición de inferioridad de este grupo. Por lo tanto, generalmente se va a caracterizar de insinuaciones burlescas, ofensivas o peyorativas. Estos son los elementos de un discurso discriminatorio. Fueron establecidos nuevamente, no es una definición de la Corte. La Corte en jurisprudencia ha establecido esto, pero en la resolución que les comento no es tomado en cuenta. Ni siquiera es mencionada esta definición. Por otro lado, el discurso de odio lo debemos de entender como aquel discurso que incita a la violencia física, verbal o psicológica, entre otras, en contra de los ciudadanos en general o contra determinados grupos caracterizados, ya sea por cuestiones dominantes que pueden ser desde un contexto histórico, sociológico, étnico o religioso. Un discurso de odio es el ejemplo de un discurso misógino. Un discurso antisemita. Esos serían discursos de odio. Un discriminatorio es señalar o indicar que es inferior determinado grupo o personas por estas cuestiones, decía yo, raciales, nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a veces parece que la línea es muy leve, es muy tenue y pueden estar mezclados, pero creo que nuevamente parte de la propuesta de que establezcamos y discutamos si se puede o no hacer una teoría es precisamente esta. Esta resolución que comento establece que no es válido otorgar el amparo y protección a este sujeto. Comento rápido. Primera instancia, se le otorga
se le niega sus pretensiones al actor, en este caso al sujeto que tiene el tatuaje. En segunda instancia, se confirma la resolución. Este sujeto acude a un amparo directo donde se concede el amparo para efectos de que sean valoradas determinadas cuestiones, y en este cumplimiento del ejecutorio de amparo se le concede ahora la razón al sujeto tatuado, donde se indica: fue discriminado. La ley para prevenir la discriminación en la Ciudad de México dice que no pueden despedirte por traer un tatuaje. No establece el contenido del tatuaje. Ante ello, la empresa, la demandada, la condenada, no recuerdo ahora la cantidad exacta, vamos a suponer 6, 7 millones de pesos por reparación del daño, acude en amparo directo nuevamente, y este amparo es atraído por la Corte. Y ya en la resolución que estoy analizando, reitero, que está sentando o ha sentado un nuevo paradigma para analizar, establecen que el derecho de la libertad de expresión, bueno, tiene trascendencia en la vida democrática. Se retoma esto. Pero es interesante ver cómo en esta resolución en particular se van realizando diversas consideraciones si este tatuaje, y reitero, es un tatuaje de 3 centímetros atrás de la oreja, indican que ese tatuaje puede considerarse un discurso de odio, motivo por el cual no tiene protección este sujeto y estuvo bien que lo despidiera. Al margen del tema de la argumentación y cómo está desarrollada esta resolución, hay que analizar lo que está diciendo la Corte. De acuerdo al primero constitucional, los derechos humanos tienen una interdependencia, una interconexión unos con otros. Y a mí me parece que aquí, al decir la Corte si yo puedo tatuarme o no algo, está afectando también el derecho a la autodeterminación. Es decir, vamos a discriminar al discriminador para que entienda que está mal discriminar, ¿no creen? Vamos a censurar al que censura para que vea que está mal censurar. A mí me parece una contradicción en términos por todos lados. Esta misma resolución de la Corte me parece que tiene elementos muy interesantes que debemos de estudiar todos los abogados. En primer lugar, en sus parágrafos 134, 135 y 136, la Corte trata de fundar cuál es el significado de la cruz esvástica, que es el motivo de toda esta discusión. Pero para hacerlo, acude a argumentos tomados de la página wikipedia.org. No, por Dios. Que nosotros sabemos que es una página que, si bien nos sirve como algún tipo de referencia, pues es una página que no tiene una debida fuente o una fundamentación bibliográfica que puede ser modificada por cualquiera de nosotros. Y lo más curioso es que de donde toma estos sustentos la Corte, la propia página Wikipedia establece: la información mencionada requiere cita. Es decir, de donde lo tomaron, la propia página dice: esto requiere una cita. No sabemos quién lo puso, pero para la Corte es válido y le otorga el significado que establece en esta página, una sola página de internet. Lo mismo ocurre con las notas a pie de página 31, 32 y 33, en donde la Corte únicamente parafrasea lo que establece la propia página Wikipedia, para tratar de fundamentar qué quiere decir este mensaje y si es considerado como un mensaje de odio este tatuaje o no. Entonces, aquí debemos de ir analizando cuáles son los actos del habla, los actos de expresión que deben de ser protegidos y que no, porque la Corte aquí, nuevamente reitero,
trata de establecer esta teoría de la libertad de la expresión, pero me parece un tanto inadecuado como lo hace. Inicia diciendo, la libertad de expresión debe de ser protegida. Y nos dice, hay dos ámbitos, uno público y uno privado. El ámbito público va a tener una protección reforzada, como lo es en este momento, que nosotros estamos haciendo un acto académico y estamos debatiendo respecto del significado de una cruz, que fue la bandera del Movimiento Nacional Socialista de 1936 a 1945. Y como es en un contexto académico histórico, podemos hablar de estos símbolos. Dice, tendrá una protección reforzada en el ámbito público. Pero dice, hay otro ámbito que es como el que atañe al caso concreto, donde este muchacho se tatúa una oreja y va a trabajar así. Ahí él no tendrá esa protección, porque eso ya se entenderá un discurso de odio. Y si leen la resolución, reitero, son resoluciones públicas que pueden leer, hay que revisar que incluso la sentencia está plagada de estereotipos y prejuicios. Por un lado dice, como él llevaba un tatuaje aquí, puede ser que el día de mañana o pasado, porque si bien es cierto nada más estuvo 4 o 5 horas, el día de mañana todos sus compañeros se pueden sentir ofendidos y agraviados. Y es más, incluso podrían temer por su seguridad, porque es claro que quien trae un tatuaje de este tipo, pues posiblemente mañana quiera, no sé, abrir un campo de concentración, según este criterio. Posteriormente dice, porque un argumento en el amparo fue precisamente, oiga, ustedes están metiendo cuestiones ajenas al proceso, porque nunca ha quedado demostrado que esa empresa sea judía. Si es que podemos definir qué es ser judío, porque ser judío es una religión, hay muchas cosas. Hasta en el propio sistema nacional socialista había un reglamento para establecer qué tan judío o no judío eras. Es complicado porque no es una nacionalidad, no es únicamente una religión, son muchas cosas. Y la Corte dice, es un hecho notorio que el representante legal que firma tiene un apellido judío. Entonces, es judío. Bueno, yo tengo un apellido Polanco que no suena muy mexicano que digamos, es más de ascendencia creo española y no por ello soy español. Entonces, esta resolución de la Corte a mí me parece, tenemos que analizarla de un modo muy importante. ¿Por qué? Claro. Porque se van limitando derechos. En este caso, a portar un tatuaje. Yo no alcanzo a comprender que portar un tatuaje se convierta en un discurso de odio. Pero la Corte determinó que sí. Entonces, hay una nueva limitante a esta libertad de expresión. Y poco a poco entonces tendríamos que preguntarnos, libertad de expresión, pues ¿a qué tenemos? Sí, exactamente. Maestro Polanco, nos quedan 5 minutos. No sé si el doctor Hugo Italo Morales, que está aquí con nosotros, quisiera hacer algún comentario. Doctor, tu micrófono, doctor. Tu micrófono, doctor. Yo lo que quisiera es concederle mayor tiempo al maestro Polanco, porque realmente sus comentarios son sumamente interesantes. Yo preferiría que continuara. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Reitero, entonces, ¿qué es lo que mi investigación me ha llevado a ir concluyendo? Pues en primer lugar, que como acertadamente ha dicho la Corte, existen derechos absolutos y derechos relativos. Hay derechos absolutos que no admiten graduación alguna. Claro. Por lo menos en nuestro país, la vida, la libertad, bueno, la
negación o la prohibición a la esclavitud. Es un derecho absoluto. Claro. Pero hay otros que son relativos. La libertad de expresión me parece que es uno de ellos. ¿Podemos limitarlo? Claro. Lo que se necesita es determinar cuáles son los actos que van a tener el privilegio de la protección de esta libertad de expresión. ¿Qué sí se puede decir y qué no? La postura a la que yo me apego es referente a una libertad de expresión amplia, prácticamente sin ninguna restricción. ¿Cuáles deberían de ser los actos restringidos? Aquellos que afecten de un modo preponderante a un sujeto o a una comunidad. Como decía hace un momento, discurso de odio, discursos discriminatorios en los ámbitos públicos y privados. Para mí, esta división que hace la Corte de que en lo público sí te protejo y tienes libertad y en lo privado no, me parece un tanto peligroso, por decirlo menos. Entonces, hay que ir analizando estas cuestiones. Ver hasta dónde se puede afectar o no los derechos con nuestros actos de expresión. Y estos actos de expresión serán discursos, símbolos, películas, música, obras literarias, etcétera. Exacto, así es. Ay, maestro Polanco, pues me da mucha pena volver a decirte que nos dejas con muchos deseos de seguirte escuchando, pero el tiempo es verdaderamente un tirano. Doctor Hugo Italo Morales, pues nos tenemos que despedir del público y del doctor Polanco. Claro que sí, doctor. Y sobre todo es tan interesante sus comentarios, porque si tomamos en consideración la posición actual de nuestro Estado o de nuestro gobierno, donde la libertad de expresión la limita a los particulares y se la autocalifica como absoluta. O sea, no señala una línea idéntica para ambas libertades de expresiones. Es muy interesante su punto de vista. Claro, reitero. Así es. Este tema nos va a dar para platicar un seminario entero. Claro que sí. Pues organízatelo. Bueno, pues con tu permiso, doctor Hugo Italo Morales, claro. El equipo que integra este programa en la producción y conducción, nuestro presidente, el doctor Hugo Italo Morales, presidente del Claustro de Doctores. Agradecemos al maestro Adrián Polanco, que ya pronto espero que sea doctor, ¿verdad? Haber compartido con nosotros sus valiosos conocimientos, pero especialmente expresamos a nuestro público nuestra gratitud. Son las personas más importantes para nosotros, ustedes lo saben. Les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.